El formato de tutela ha tendido a simplificarse. Bueno, primero, ¿qué es una tutela? Este también es uno de los derechos adquiridos con la Constitución del 91. eh, y es justamente un mecanismo que nos permite en muy poco tiempo, muy rápidamente o muy ágilmente, solicitar protección ante la vulneración de un derecho fundamental. Entonces, por eso es que se resuelve tan rápido, porque aquí ya no estamos hablando de faltas comunes o de que no me están girando el cheque o de cosas de estas. Aquí ya estamos hablando de me están violando un derecho fundamental. ¿Listo? Entonces, bueno, nosotros les enviaremos una lista de derechos a los que pueden apelar, digamos, en las tutelas. Ay, de hecho, la tenía a mano y ahorita no la tengo, pero se las enviaré completo. Y les muestro, mientras tanto, el formato. ¿Listo? ¿Qué información es la que te estaba faltando? Si quieres, yo puedo buscarla. Ay, es que la tengo, de hecho lo tengo en mis descargas. Listo. Espérame un segundito, lo ubico en un segundito. Ese es un formato de tutela, aquí está, hecho por la rama judicial, ellos mismos. Mira, eh, de que es una lista de los derechos que se tutelan. Ok, Entonces, ese se los envío igual, les envío ese instructivo que es muy útil. Ellos tienen también un formato ahí de tutela, por si lo llegan a necesitar. igual aquí tengo ya ese listado de los derechos fundamentales que se protegen. ¿Quieres que te lo ponga en el chat? No, ahorita les mandamos el completo. Espérame, yo abro aquí mi tutela, mi formato de tutela para que lo tengan a mano. Listo. A ver, voy a compartir pantalla. Tutela. Listo. Entonces, aquí está el formatico de tutela. Este es más extenso no porque sea mucho más difícil, sino porque tiene algunos detalles que son detalles del formato de tutela al mismo, ¿no? Entonces, digamos que hay cosas que son muy formales, muy de la norma misma, que no se pueden cambiar, ¿no? Y eso ocupa un cierto espacio. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí arrancamos igual que nosotros con el encabezado. Todos tienen el encabezado. En este caso, la persona a la que está dirigida es un juez civil municipal. Y este ESD significa en su despacho. Y es un puro formalismo. Digamos que aquí lo que va a cambiar es la ciudad, día, el mes y el año. Referencia, igual que los que vimos ahorita. Entonces, ahorita buscábamos unos que decían poder, otros que dicen derecho de petición, este dice acción de tutela. Y se marca la referencia, es decir, igual que con el derecho de petición, se tiene que dejar muy expreso qué es lo que uno está presentando, tal cual. Aquí toda la información tiene que quedar muy clarita. Este formato se los voy a enviar también, ¿no? Se los vamos a enviar. Entonces, accionante. ¿Quién presenta la tutela? Este es usted, este soy yo. Accionado. ¿A quién le está poniendo esa tutela? ¿Quién es la persona o la institución que está vulnerando su derecho? ¿Listo? Entonces, que es que me están echando a mi hijo del colegio porque el pelado fue con el pelo largo, ¿no? Se puso un arete y me lo echaron del colegio. Entonces yo digo, bueno, pues estoy tutelando al colegio. ¿Cuál? ¿Por qué derechos? Ya vamos a ver. Esto es lo que la presentación tal cual tiene que quedar muy claro el hecho de que esto es una acción de tutela que se invoca en la Constitución, toda la cosa. Entonces, yo, David Martínez Rueda, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi propio nombre. Si ustedes consiguen un abogado, pues el abogado no irá actuando en nombre propio. El abogado irá actuando en nombre de mi representado fulanito de tal, invocando el artículo 86 de la Constitución Política, que es el de la tutela, acudo ante su despacho para instaurar acción de tutela grande, en mayúscula, que se sepa que estaba ahí, contra el colegio que me echó al pelado,
contra la institución que me está vulnerando mi derecho, con el objeto de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales que a continuación enuncio y los cuales se fundamentan en los siguientes hechos. Lo que les digo, esto es formato, esto no lo van a cambiar, sino lo que están las rayitas. Hechos. Entonces aquí describo los hechos. Entonces, aquí ya puede ser más importante, por ejemplo, numerar los hechos. Entonces, aquí yo digo, y para mostrarles la numeración, pues vamos a ver aquí en donde está la opción o el menú de párrafo, ustedes se dan cuenta de que hay varias opciones. Numeritos, bolitas o punticos o cuadraditos, que me vaya definiendo cambios, como hay varias opciones, yo voy a utilizar solo el raso, el 1. Entonces, hechos. Primero, el día 13 de agosto, 2020, mi hijo Sebastián Martínez, chin, 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 mi hijo se rapó, se cortó el pelo, se cortó el pelo, expone cabeza y se puso aretes llegando hacia el colegio. Punto. Segundo, el coordinador de disciplina me sacó al pelado, en fin, ustedes ahí describen los hechos punto por punto. Entonces el coordinador retiró a mi hijo de la formación y no le permitió ingresar normalmente a clases. 3. Por este motivo le abrieron un proceso disciplinario y lo expulsaron. El día 14. Por ejemplo, esto es un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces, ahí aprovecho dos cosas. Uno, les muestro cómo se enumeran. Y dos, el hecho de que esto tiene que quedar clarito. Entonces, aquí voy a decir, listo, ¿qué derechos me están vulnerando? ¿Qué derechos, cuáles son los derechos fundamentales por los que está poniendo la tutela? Si no es en derecho fundamental, tiene que aclararse. O sea, hay otros derechos que no son fundamentales, pero están asociados a un derecho fundamental. Entonces, por ejemplo, se dan cuenta ustedes, el derecho a la salud no es un derecho fundamental, pero el derecho a la vida sí lo es. Entonces, ustedes no pueden poner una tutela, o sea, ponen una tutela por su derecho a la salud, pero asociado al hecho de que si no le hacen eso se muere. Entonces, tiene que llegar allá. En este caso, yo miro mi lista y digo, bueno, a este chino le vulneraron el libre derecho a la personalidad. Ese es un derecho fundamental. Y ese ya, como el chino fue lo que quiso ser, aquí ya sé que me lo... Y le podría irme ahí, porque esto depende mucho de la interpretación también, le vulneraron el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. No sé qué tanto. Bueno, si lo expusieron, por ejemplo, frente a los compañeros, dijeron, miren, ahí está Martínez, clásico Gamín. Tanto, si me le hicieron eso al pelado, gravísimo. Entonces, eso lo tendría que agregar acá. El coordinador expuso a mi hijo frente a sus compañeros utilizando expresiones desobligantes como típico de Martínez. Y ahí entonces agrego, copio los insultos que puso, que el tipo le dijo a mi hijo. Ustedes ahí lo agregan y como está textual, entonces esto, acuérdense ustedes, lo pueden poner en cursita. Listo. Aclaro cuáles son los derechos fundamentales. Entonces aquí diría, a mi hijo le
vulneraron el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El derecho al estudio, bueno, aquí está, el derecho a la libertad de enseñanza. Ah, pero este es para profesores. La libertad personal, oiga, y el derecho a la educación, Eso estaba buscando yo y no aparece el no derecho a la se educación en el tutela al ver. listado. No, no se puede tutelar. Pero entonces uno lo puede, seguramente lo puede tutelar conexo a algo. Entonces, primero me voy por los fundamentales. Entonces, eh, hijo Sebastián Martínez, hijo, el derecho, personalidad, aquí nos dice, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política del 91. Entonces ahí aclaran. Y el derecho. Ah, ¿cuál fue el otro? ¿El buen nombre? Nombre Ujú. consagrado en. Aquí ustedes, bueno, completan el resto. Me salto la parte para poder mostrarles el formato completo. La parte más engañosa en realidad es esta, que es el fundamento de derecho. Aquí tengo que argumentar, ¿no? Entonces aquí sí es donde digo, no, es que si a mi hijo no le permiten entrar a clase simplemente por la forma en la que mi hijo se ve, significa que mi hijo no puede escoger libremente cómo verse. Entonces tienen que explicar por qué esos hechos constituyen esa violación del derecho. No, es Ujú. que a mi hijo, el hecho de que el coordinador le diga a mi hijo, típico Martínez, usted que siempre ha sido un no sé cuántas ya. Entonces, cuando le dice eso a mi hijo, en frente de sus compañeros, está vulnerando su derecho al buen nombre, puesto que lo está exponiendo de esta manera y está creando un estigma sobre. Entonces, aquí tengo que poder argumentar mi punto, tengo que poder explicar. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, el derecho a la salud. Ustedes tienen que poder argumentar aquí por qué el hecho de que la EPS no les dé la droga es atenta contra su derecho a la salud y por qué en este caso este atentado a su derecho a la salud, esta vulneración a su derecho a la salud, que no es un derecho fundamental, se convierte en una vulneración a un derecho fundamental que es su derecho a la vida. O sea, ahí tiene que poder decir, mire, es que si no me hacen este examen, yo me enfermo, pero no me enfermo de gripa, me enfermo de algo que sí me puede matar. Entonces, yo necesito poder iniciar mi tratamiento cuanto antes porque es que la enfermedad que me van a diagnosticar con este tratamiento o con este examen es cáncer terminal y me da 6 meses para morirme. Si no me hacen el examen ya me muero mañana. Me muero antes de que se me resuelva. Listo. Entonces, termino esto. Peticiones. Con base en lo que le acaba de decir, entonces, ¿qué quiere? ¿Qué le pide al juez que haga? Entonces, el juez ordénele a esta persona, ordénele al accionado que es el colegio, restituir a mi hijo al estudio, reincorporar a mi hijo al colegio. Segundo, que el coordinador se retracte de sus palabras en frente de los demás estudiantes frente a los cuales expuso inapropiadamente a mi hijo. Tercero, que se garantice que esto no vuelva a pasar. Entonces el juez mira eso y dice, listo, venga, no sé, colegio, métame al chino al colegio ya. Coordinador, métame, entonces, pruebas. Claro, ustedes aquí están diciendo que el coordinador dijo. Entonces usted aquí hace una lista de los documentos o las pruebas que anexa. Entonces, agrego adjunto video tomado por un teléfono celular de uno de los compañeros de mi hijo que muestra el momento en el que el coordinador le está diciendo esas cosas. Agrego adjunto el reporte de la expulsión de mi hijo del colegio. Adjunto el proceso disciplinario. ¿Qué adjunta? ¿Cuáles son las pruebas? Ujú. Este es muy importante, esto es un formalismo,
que es, como uno no puede presentar dos tutelas por el mismo hecho, o por los mismos, yo no puedo presentar a dos juzgados distintos a ver cuál me cuaja el caso de mi hijo, porque lo que estoy haciendo es congestionando a la justicia y pues eso, no, eso idealmente no se hace. Entonces aquí yo no, como yo tengo que garantizar eso, se lo juro al juez. Vea, juez, le juro que yo no he hecho esto en ningún otro juzgado. Y toca ponerlo, toca ponerlo así jurado. Vea, se lo juro. Notificaciones. Entonces, las notificaciones mías, mándemelas acá. Las notificaciones Sí. del colegio, mándeselas acá. Señor juez, atentamente, David Martínez, chan, dirección, teléfono, tal cual. Ahí está ya todo. Y esta es toda la tutela. No es difícil, no es tan larga tampoco. Digamos que es un formato en general más bien básico.